Arthur Walkington Pink. La vida y los tiempos de Josué. Rahab, Josué, 2. 6 al 11. Aunque Josué no lo supiera, fue divinamente impulsado y dirigido a enviar a los 2 espías para reconocer la tierra, es decir, Jericó, Josué 2. 1. ¿Por qué? Porque había uno de los elegidos de Dios residiendo en esa ciudad, y ninguna de sus ovejas perecerá. Juan 10. 27 al 28. Fueron conducidos a ese vaso de misericordia, para que se hicieran arreglos para su protección, de modo que no pereciera con los desobedientes. Hebreos 11. 31. Había, entonces, una necesidad por la que esos 2 espías debían visitar Jericó y conversar con Rahab, no una necesidad meramente militar, sino una necesidad mucho más vital y bendita. Este es otro ejemplo de lo que hemos llamado la atención en varias ocasiones en estas páginas, a saber, que cuando Dios obra, siempre obra en ambos extremos de la línea, así como fue en el caso del etíope y Felipe el evangelista, y de Cornelio y Pedro. Así fue aquí. Antes de que esos 2 hombres pusieran un pie en Jericó, el Señor ya había obrado de manera significativa y salvadora en el corazón de Rahab, y ahora, se le brinda la oportunidad de confesar su fe, de recibir una señal de su bien y de ser una bendición para otros. La necesidad de que esos espías entraran en Jericó nos recuerda a Juan 4, y hay algunos paralelos sorprendentes entre lo que se registra allí y el caso de Rahab. Primero, se nos dice del Señor Jesús que le era necesario pasar por Samaria, y Juan 4. 4. Ese le era necesario no era geográfico, sino moral. Desde toda la eternidad, había sido ordenado que él pasara por Samaria. Allí estaba una de las elegidas de Dios, y aunque estaba apartada de la ciudadanía de Israel, Efesios 2. 12, siendo samaritana, no podía ser ignorada. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer. Juan 10. 16. Declaró el buen pastor. Había en Samaria a quienes el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo, y a quienes él debía salvar. Y, mi lector, si usted es uno de los elegidos de Dios, aunque ahora no sea regenerado, hay una necesidad que debe ser puesta sobre el Señor Jesús para salvarlo. Durante años, usted ha estado huyendo de él, pero cuando llegue el tiempo señalado, él lo alcanzará. Puede que dé coces contra el aguijón, como lo hizo Saulo de Tarso, pero él vencerá su rebelión y renuencia, y lo ganará para sí. En segundo lugar, no solo era una mujer gentil la que Cristo se vio obligado a buscar y salvar en Juan 4, sino que también era una persona de carácter moral relajado. Él le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4. 18. Así también había sido esta elegida en Jericó, contaminada tanto en mente como en cuerpo con idolatría y adulterio. Rahab la ramera. Muchos de los elegidos de Dios, aunque de ninguna manera todos, caen en gran maldad en sus días inconversos, fornicarios, idólatras, ladrones, borrachos, extorsionadores, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera a Colosenses 6. 9 al 11. Cuán ilustremente se muestra la misericordia soberana y el poder invencible de Dios en la conformación de los tales a su imagen. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Y por qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Primera a Colosenses 1. 26 al 29, para que su maravillosa gracia pudiera manifestarse más claramente. Pero la gracia no deja a sus súbditos en la condición en que los encuentra. No, de hecho, aparece, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo presente sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2. 12 al 13. La fe salvadora siempre va acompañada del arrepentimiento evangélico, que lamenta los pecados pasados y resuelve evitar su repetición en el futuro. La fe salvadora siempre produce obediencia, siendo fructífera en buenas obras. Aquellos que son los receptores de la gracia de Dios no solo están agradecidos por su propia salvación,
sino que se preocupan por la salvación de los demás, especialmente de aquellos cercanos y queridos para ellos por naturaleza. Cuando Cristo se reveló a la adúltera samaritana, ella fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no es este el Cristo?». Y muchos creyeron en él. Juan 4. 28 al 29. Así también Rahab pidió que se le mostrara la casa de su padre, y toda su familia halló liberación. Josué 2. 12 al 13. Pero estamos anticipando. El caso de Rahab es digno de nuestra más cercana atención, porque ejemplifica y magnifica las riquezas de la misericordia divina en muchos aspectos sorprendentes. Nacida y criada en el paganismo, perteneciente a una raza que iba a ser exterminada, su salvación fue una muestra señalada del dominio de Dios, quien no solo escoge a quienes le place para que sean los receptores de sus favores, sino que nada le impide otorgarlos. Ella no solo era gentil, sino amorrea, de esa raza y descendencia que, en general, estaba dedicada a la destrucción. Por lo tanto, fue un ejemplo de la soberanía de Dios al prescindir de sus leyes positivas, como le pareció bien, porque por su propio mero placer, la eximió de la condenación anunciada contra todos los de su origen y tradición. John Owen, 1616 al 1683. Siendo el potentado supremo, Dios no está sujeto a ninguna ley o consideración que no sea su propia voluntad imperial, y de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9. 18. En la salvación de Rahab por parte de Dios y su incorporación a la congregación de su pueblo, podemos percibir un claro y glorioso presagio del alcance más completo de su propósito eterno, tal como ahora se manifiesta más claramente en esta era del Nuevo Testamento. Puesto que Rahab era cananea, por naturaleza estaba separada del linaje abrahámico y, por lo tanto, era una extraña a los pactos de la promesa. Efesios 2. 12. Por su conversión y admisión en la congregación de Israel, obviamente era un tipo y una garantía del llamamiento de los gentiles y su recepción en el cuerpo místico de Cristo. Así, los acontecimientos venideros proyectaron sus sombras ante ellos. En casos como el de Rahab y Ruth, Dios dio una indicación temprana de que su propósito redentor no se limitaba a un solo pueblo, sino que se extendía a individuos favorecidos en todas las naciones. Su incorporación por matrimonio entre los hebreos fue una bendita prefiguración del olivo silvestre que fue injertado y hecho partícipe de la raíz y la rica savia del buen olivo. Romanos 11. 17. Creemos que tal es, al menos en parte, el significado típico y dispensacional de lo que está aquí ante nosotros. Pero la característica más sobresaliente de este caso notable es la gracia libre y discriminatoria de Dios hacia ella. No solo pertenecía Rahab a una raza pagana, sino que era una notoria libertina, y al escogerla para que fuera la destinataria de su favor distintivo y salvador, Dios hizo evidente que no hace acepción de personas. Por su elección, fue entregada al más vil de los pecados, pero por la elección divina, fue predestinada a ser librada del pozo cenagoso y lavada más blanca que la nieve por la preciosa sangre de Cristo, y a recibir un lugar en su propia familia. Es precisamente en casos como el de ella que el favor inmerecido de Dios brilla con más resplandor. No había nada en esa pobre mujer caída que la recomendara a la consideración favorable de Dios, pero donde el pecado había abundado, la gracia abundó mucho más, otorgándole sus favores no solicitados ni merecidos, el don de la vida eterna. Romanos 6. 23, el don de la fe salvadora. Efesios 2. 8 al 9, el don del arrepentimiento evangélico. Hechos 5. 31. Él es, en verdad, el Dios de toda gracia. Primera a Pedro 5. 10, y como tal, es un Dios que da y otorga libremente, y no uno que trueca y vende. Sus dádivas son sin dinero y sin precio, impartidas a los quebrados espirituales y a los pobres. No solo podemos contemplar en el caso de Rahab el ejercicio de la soberanía divina y la manifestación de la gracia divina, sino que también podemos detenernos y admirar la obra maravillosa del poder de Dios. Esto se percibe mejor si tomamos en consideración cuidadosa el elemento virtualmente incomparable que entró en ello,
Aquí el Espíritu Santo obró casi completamente aparte de los medios ordinarios de gracia. No se observaban sábados en Jericó, no había escrituras disponibles para leer, no había profetas que proclamaran mensajes del cielo. Sin embargo, Rahab fue vivificada a una nueva vida y llevada a un conocimiento salvador del Dios verdadero. El Señor Todopoderoso no está limitado al empleo de ciertos agentes, ni impedido por la falta de instrumentos. Él se digna a utilizarlos, o prescinde de ellos completamente como le place. Solo tiene que hablar, y se hace, ordena, y permanece. Salmo 33. 9. Debe notarse debidamente que esta mujer que previamente había andado en pecado abierto fue regenerada y convertida antes de que los espías llegaran a su casa. Su visita simplemente brindó una oportunidad para la confesión y manifestación pública de su fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento queda claro que Rahab se convirtió antes de que los dos espías le hablaran por primera vez. Las palabras que les dirigió fueron las de una creyente: yo sé que Jehová os ha dado la tierra. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2. 9, 11. Sí. Esa seguridad avergüenza a muchos creyentes profesantes de la actualidad. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11. 31. Resumiendo toda su conducta en esa ocasión, Thomas Scott, 1747 al 1821, señaló: por tanto, no se puede dudar razonablemente de que su fe, antes de esto, hubiera estado acompañada de un profundo arrepentimiento de aquellas prácticas pecaminosas de las cuales ella derivó el nombre de Rahab la ramera, con lo que coincidimos de corazón. Pero algunos, que han sido envenenados con los errores del dispensacionalismo, y otros que son esclavos de la mera letra y sonido de la palabra, probablemente objetarán, diciendo que es una suposición gratuita, porque la palabra arrepentimiento nunca se encuentra en las Escrituras en relación con Rahab. Para su beneficio, dedicaremos 1 o 2 párrafos más a este tema. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos 1. 15, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20. 21. Un espíritu contrito y una aceptación del Evangelio de corazón están inseparablemente conectados, de modo que donde quiera que se menciona uno, se presupone el otro. Por ejemplo, tomemos los pasajes que registran la comisión del Evangelio. En Marcos 16. 16, el énfasis está en creer, mientras que en Lucas 24. 47, está en el arrepentimiento. Los dos juntos explican el haced discípulos de Mateo 28. 19 al 20. El uno no puede existir sin el otro. Es tan moralmente imposible para un corazón impenitente creer, como lo es para un incrédulo arrepentirse. Puede haber un asentimiento mental a la verdad que no vaya acompañado de ningún quebrantamiento de corazón, como puede haber remordimiento natural donde no existe fe. Pero no puede haber fe salvadora donde no hay arrepentimiento evangélico. Puesto que la fe de Rahab era salvadora, como muestra claramente Hebreos 11, debe haber estado acompañada de un dolor piadoso por el pecado y una reforma de vida. No puede haber perdón mientras no haya arrepentimiento. Isaías 55. 7, Lucas 24. 47, Hechos 3. 19, es decir, duelo por nuestros malos caminos y abandono de ellos. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, uno que va mucho más profundo e incluye mucho más que un mero cambio de opinión o credo. Es un cambio de mentalidad, una nueva percepción, una perspectiva completamente diferente de las cosas como aparecían previamente. Es el efecto necesario de un nuevo corazón. El arrepentimiento consiste en un cambio radical de mentalidad acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de uno mismo, acerca del mundo. Anteriormente, Dios era resistido, ahora lo reconocemos como nuestro legítimo Señor. Anteriormente, el pecado era un deleite, pero ahora es odiado y lamentado. Anteriormente, el yo era estimado, pero ahora es aborrecido. Anteriormente éramos del mundo y su amistad era buscada y apreciada. Ahora nuestros corazones han sido divorciados del mundo, y lo consideramos un enemigo. Todo es visto con otros ojos que antes.
y se forma una estimación completamente diferente de ellos. Los impenitentes no ven en Cristo belleza alguna para desearlo, pero un corazón quebrantado y contrito percibe que Él es perfectamente adecuado para él. Así, mientras Él continúa siendo despreciado por los fariseos moralistas, es bienvenido y recibido por publicanos y pecadores. El arrepentimiento suaviza el duro suelo del alma y lo hace receptivo a la semilla del Evangelio. El arrepentimiento necesariamente conduce a un cambio de conducta, porque un cambio de mente debe producir un cambio de acción. El arrepentimiento y la reforma de vida son inseparables. Así debió haber sido con Rahab. La que había sido una ramera se volvería casta, y una vida de placer desenfrenado daría lugar a una de trabajo honesto. Algunos pueden considerar nuestra conclusión como inverosímil, pero personalmente, consideramos que se nos da una clara indicación de su manera de vida cambiada. En Josué 2:6, se nos dice que los hizo subir al terrado de la casa, y los escondió con las espigas de lino que había colocado ordenadamente sobre el terrado. Como no hay una palabra superflua ni sin sentido en las Escrituras, ¿por qué entonces el Espíritu Santo especificó el tipo particular de paja que Rahab usó para cubrir y ocultar a los dos espías? Las mujeres trabajadoras recogían con mucho trabajo el lino, lo colocaban sobre los techos planos de las casas para que se secara y luego lo utilizaban para hilar y tejer. La presencia de una gran cantidad de lino colocado sobre el techo de Rahab era una prueba de que ahora llevaba una vida útil. Pero eso no es todo lo que nos dice la presencia del lino. Si nos tomamos la molestia de buscar en nuestra concordancia y comparar escritura con escritura, descubrimos algo aún más digno de alabanza. En el último capítulo del libro de Proverbios, se nos proporciona un retrato de cuerpo entero de una mujer virtuosa, y uno de sus rasgos es que busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Proverbios 31:13. Se nos asegura que ese era ahora el carácter y la ocupación de este destacado monumento de misericordia. Otra señal de arrepentimiento es un cambio en la estima y la actitud hacia el pueblo de Dios. Anteriormente su presencia irritaba, porque su piedad nos condenaba, pero cuando el corazón es cambiado por las operaciones de la gracia divina, su compañía y comunión es deseada y valorada. Fue así con Rahab y los dos israelitas. Ella recibió a los espías en paz. Hebreos 11:31. Es el testimonio divino. No fue con renuencia y queja que los aceptó en su morada, sino con un espíritu de buena voluntad, dándoles la bienvenida y dándoles refugio. Admiremos, entonces, la bendita transformación que las operaciones del Espíritu habían obrado en su carácter. Consideremos ahora más particularmente su fe. Primero, el fundamento de la misma. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto no significa que la fe se origine por oír la palabra de Dios, así como tampoco que el brillo del sol imparta la vista al ojo. No, la fe es otorgada por un acto soberano del Espíritu, y luego es instruida y alimentada por la palabra. Así como un ojo sano recibe la luz del sol y, por lo tanto, es capacitado para percibir objetos, así también la fe acepta el testimonio de Dios si es regulada por él. Mi aceptación de la verdad no crea fe, sino que manifiesta que tengo fe, y se convierte en el terreno seguro sobre el cual descansa mi fe. Rahab dijo a los espías: yo sé que Jehová os ha dado la tierra, y que vuestro terror ha caído sobre nosotros, y que todos los moradores de la tierra desmayan a causa de vosotros. Porque hemos oído cómo Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales destruisteis por completo. Y cuando oímos estas cosas, desfalleció nuestro corazón, y no quedó más ánimo en hombre alguno a causa de vosotros. Josué 2:9-11. Cuán marcado es el contraste entre Rahab y aquella generación de Israel cuyos cadáveres cayeron en el desierto. No solo oyeron de aquellos maravillosos prodigios que Jehová realizó a favor de su pueblo, sino que fueron testigos oculares de ellos. Ellos personalmente lo vieron abrir un camino para ellos a través del Mar Rojo,
de modo que lo atravesaron con los pies secos, y luego él hizo que las aguas se juntaran nuevamente para ahogar a Faraón y sus ejércitos. Contemplaron la solemne manifestación de su augusta presencia en el Sinaí. Ellos eran los receptores diarios de un suministro sobrenatural de alimento del cielo, y bebieron del agua que brotaba de una roca golpeada. Pero sus corazones no fueron afectados y no se engendró ninguna fe dentro de ellos. Ellos también oyeron la voz de Dios. Hebreos 3. 7 al 8. Pero no respondieron, y por lo tanto, se les prohibió entrar en la tierra prometida. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3. 19. Mi lector, se requiere algo más que contemplar milagros o presenciar manifestaciones externas del poder de Dios para generar fe en aquellos que están espiritualmente muertos, como se evidenció nuevamente en los días de Cristo. Qué marcado es también el contraste entre Rahab y el resto de sus compatriotas, como indican claramente sus palabras en Josué 2. 9 al 11, ellos también oyeron los mismos informes que ella de las maravillas realizadas por el poder del Señor, sin embargo, no produjeron fe en ellos. De hecho, estaban sobrecogidos y aterrorizados por los relatos que les llegaban, de modo que por un tiempo no les quedó más valor, pero eso fue todo. Así como bajo la fiel predicación de los siervos de Dios, muchos han sido afectados temporalmente por los anuncios del día del juicio y la ira venidera, pero nunca se han rendido al Señor. Dios declaró a Israel: desde este día comenzaré a poner terror y temor de ti sobre las naciones que están debajo de todo el cielo, las cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán por causa de ti. Deuteronomio 2. 25. Esto se cumplió literalmente en el caso de los habitantes de Jericó, pero no produjo ningún cambio espiritual en ellos, porque eran niños en quienes no había fe, y no tenían fe, porque ningún milagro de gracia se había obrado en sus almas. Por sí misma, la predicación más sana no produce ningún cambio espiritual en quienes la escuchan.